Bien, muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a nuestra sesión. Esta es una sesión súper especial porque de hecho representa el cierre de nuestro ciclo, nuestra serie de workshops. Este es el octavo en toda la serie y con esto estamos culminando toda esta etapa que hemos iniciado ya hace algunos meses. Y es especial porque, claro, representa un hito, un cumplimiento importante en lo que sería esta comunidad de aprendizaje. Y claro, realmente para nosotros como Star Academy es una alegría haber cumplido con este compromiso y sobre todo es todavía más un compromiso de continuar, de hacer de esta comunidad un espacio constante de entrega, de información de valor que ayude a quienes están en este mundo maravilloso de la enseñanza, el aprendizaje, la transformación de las personas, ya sea en los espacios, en las empresas, en las instituciones educativas, ya sea que seamos educadores, docentes, que seamos responsables de recursos humanos, de gestión de talento. Es decir, esta comunidad tiene el objetivo de ayudarnos a estar siempre activos, alertas y sobre todo a tener siempre presente tendencias, ¿verdad? Herramientas, metodologías que puedan ayudarnos a hacer una labor mucho más significativa al momento de trabajar con las personas, al momento de incidir en su desarrollo, en el desarrollo de sus capacidades. Así que realmente les damos las gracias por estar presentes y animarles a que de aquí en más, ¿verdad? No se desconecten de la comunidad de aprendizaje, del grupo de WhatsApp en el cual, digamos, hemos estado utilizando para poder comunicar, para poder informar y también invitar a estos espacios. Así que hoy día vamos a tratar un tema que tiene que ver con estrategias de aprendizaje, con estrategias que tienen que ver también con metodologías que están siendo muy utilizadas a nivel global y que resultan muy efectivas si pensamos mucho en lo que son las pedagogías activas, aquellas que se enfocan en que la persona sea la que construye aprendizajes. Así que hoy día hablaremos de innovación educativa. Vamos a tratar en específico de tres estrategias, ¿verdad?, que tienen el foco de atención en las personas y en cómo éstas pueden lograr usar mejor sus capacidades para que éstas se incrementen. Hablaremos de STEAM, ¿verdad?, de DUA y también de Flipped Classroom. Todo esto pensando siempre en cómo lograr que la experiencia de aprendizaje sea mucho más significativa. Ahora, en una época tan importante donde la tecnología, el avance de la Internet, de la inteligencia artificial, nos abre muchas posibilidades para que el aula se expanda, se extienda a otros espacios. Así que bienvenidos nuevamente. Como les decía, este es el último workshop de la serie y vamos a abordar estos modelos educativos innovadores. Vamos a ver cuáles son estos marcos de trabajo y cómo pueden ayudarnos a transformar nuestro espacio de aprendizaje, nuestro espacio de formación. Y claro, no queremos pasar de largo el hecho de que esta serie de workshops ha tenido de fondo una narrativa muy linda, muy significativa, que ha ido acompañando cada sesión, ¿verdad? En la medida que vamos también desarrollando la historia que acompañó esta serie. Estamos hablando del Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Él nos planteó en su historia, ¿verdad?, el proceso de transformación que vive una persona, un caballero en este caso, probablemente en la época medieval, donde los caballeros eran muy conocidos por sus grandes hazañas, por su labor tan heroica, ¿verdad?, al conquistar reinos, al salvar reinos, al rescatar damiselas, al vencer bestias medievales como dragones, en fin, en esa época se ambienta, pero lo que trae el autor para nosotros es algo, digamos, más significativo que sencillamente una narrativa épica. Lo que nos presenta es el viaje de transformación que vive una persona que está muy aferrada a las apariencias, que depende mucho de la opinión de los demás, que todo el tiempo está pensando en cómo proyectarse mejor, ¿verdad? Cómo mostrarse mejor y cómo eso solamente le limita en el desarrollo de su ser, cómo también eso le limita en sus relaciones interpersonales. Así que ha sido una historia preciosa, muy significativa para nuestra labor como educadores, como formadores, porque también nos puede pasar lo mismo, o nos pasa lo mismo, de que con el paso del tiempo y el ejercicio continuo de esta labor, podemos llegar a adquirir ciertas prácticas que con el tiempo dejan de tener sentido o dejan de ser efectivas.
Y esas prácticas que quizá las hemos tenido por tanto tiempo, están amarradas a la rutina, a la cotidianidad, realmente logran que con el tiempo perdamos esa esencia que nos mueve a hacer lo que hacemos. Vale decir que podemos perder nuestra identidad, ¿verdad? Lo que en esencia somos, nuestro propósito, si vale el término, como educadores, como formadores, por el hecho de que estamos ejerciendo una labor repetitiva, repetitiva y agobiante. Entonces, es una invitación a reformular nuestra práctica, a replantearnos lo que realmente hacemos para entonces recuperar ese sentido que tiene la transformación de las personas a través de la educación, a través de la formación. Hay muchas lecciones que hemos visto durante esta historia. Hemos visto el valor del autoconocimiento, la importancia que tiene mirarse, ¿verdad? Como persona, valorar lo que somos, enfocarnos en nuestras potencialidades, pero no desconocer nuestras limitaciones y sobre todo asumir el reto, el desafío de transformarnos. La importancia del aprecio personal, el amor propio, la autoestima, la autovaloración, el autorreconocimiento, la importancia de desatarse, ¿verdad? Romper las ataduras que nos aferran al ego, a esa búsqueda constante de satisfacer a los demás, ¿verdad? Que en muchos casos termina por limitarnos en nuestro potencial como educadores, como formadores. Y sobre todo entender de que las respuestas no están allá afuera, sino están dentro de nosotros. ¿Verdad? Cuando conectamos con nuestra esencia como educadores, entonces sí que podemos usar con mayor sentido todo lo que nos ofrece la tecnología, todo lo que nos ofrecen los avances, digamos, de la tecnología y todo lo que nos ofrece también este mundo en cuanto a posibilidades. Porque ahora sí que podemos conectar con nuestra esencia para no restar valor a lo que somos como personas, sino más bien usarlo para resignificarnos, especialmente nuestro rol como educadores. Así que en la última etapa, el caballero se desliga, se deshace de la armadura. Esta se ha ido perdiendo gradualmente, pero al final, cuando él logra superar, ¿verdad? Esta montaña que tenía que cruzar, termina cayendo, pero luego surge, ya surge desprovisto de esta armadura, ya no está amarrado a ella o atado en ella o encerrado en ella, ahora es un ser nuevo. Esta armadura oxidada representa, ¿verdad?, aquellas prácticas que realmente nos atrapan por la rutina. Así que realmente ha sido una experiencia muy linda poder acompañar nuestra serie de workshops con esta narrativa. Estamos en la cima de la verdad, ¿verdad? Y ahora estamos, digamos, encantados de asumir el desafío conociéndonos mejor. Todas estas herramientas que hemos estado viendo en toda esta serie de workshops no son más que eso, herramientas que van a tener mayor sentido ahora que reconectamos con nuestra esencia como educadores y el valor que tiene para nosotros el incidir en la vida de las personas para transformarlas a través de la educación, de la formación, el incidir en el desarrollo de sus capacidades. Así que, como decía la frase que él encontró inscrita, ¿verdad? Decía, donde está tu yo verdadero, allí está tu tesoro. Así que es una invitación a siempre estar mirándonos. Así que sin más, iniciemos revisando lo que sería el diseño universal para el aprendizaje, el DUA. Este marco de trabajo en el fondo, ¿verdad? Nos plantea el hecho de que cada ser humano, cada individuo es distinto y no podemos esperar que las personas en el aula, donde estamos desarrollando el contenido y sobre todo desarrollando las capacidades de las personas, no podemos esperar que tengamos un promedio de personas que, digamos, represente a todo el conjunto. No, no es, digamos, la idea que lo que enseñemos sea dirigido a un ser anónimo que es indistinto y que por tanto no tiene características específicas. Esa es una utopía de la vieja escuela. En este caso queremos entender de que cada recipiente, si vale el término, aunque pueda sonar quizá despectivo, cada recipiente tiene una forma propia y es distinto. De cada persona es única. En este caso, el diseño universal lo que hace es plantearnos la necesidad de diferenciar a las personas y por tanto también diferenciar la forma como entregamos el contenido, diferenciar los espacios que generamos para que las personas participen, ¿verdad? Y diferenciar también los productos que las personas pueden presentarnos o a través de las cuales pueden evidenciar lo que han aprendido o lo que han desarrollado. Así que en definitiva, el principio o los principios básicos que tiene el DUA son tres.
que es la representación múltiple, ¿verdad? Esto alude mucho a también lo que nos decía Howard Gardner cuando él hablaba de las inteligencias múltiples, que todas las personas tenemos diferentes tipos de inteligencia y en diferentes grados. Por tanto, en la medida que podamos incidir o atender a la mayor cantidad posible de inteligencias que tenemos en aula, o a la mayor cantidad de sentidos a través de los cuales las personas aprendemos, entonces estamos logrando que se incremente la posibilidad de aprendizaje. También está la acción y expresión múltiple, pensando en que las personas que están en el aula, que son los principales protagonistas de su aprendizaje, tienen muchas formas de expresar, ¿verdad? A partir de sus talentos y sus inteligencias, de expresar lo que han aprendido. Y finalmente la implicación múltiple, que también nos plantea esa posibilidad de lograr dinámicas dentro del aula que sean muy variadas y distintas, atendiendo también a toda esa variedad de personas que tenemos dentro del aula. En el fondo, fíjense cómo es que la constante es que toda persona es distinta y por tanto su estilo, su ritmo es distinto. Veamos entonces un poco en qué consisten estos principios básicos. Cuando hablamos de representación múltiple, nos referimos a que las personas pueden aprender mejor o recibir quizá mejor un contenido, procesarlo mejor, si atendemos a una mayor cantidad de sentidos e inteligencias. Quiero hacer énfasis en esto, ¿no? Las inteligencias, al menos las que se describen habitualmente, son como ocho. Y estas tienen que ver con ciertas inclinaciones o tendencias naturales que tenemos a disfrutar más de ciertos aspectos del ámbito en el cual nos desenvolvemos, como puede ser la música, como puede ser los objetos, como puede ser el movimiento, como pueden ser los números, la lingüística. Estas tendencias naturales, ¿verdad? Esa inclinación natural a ciertas áreas del conocimiento es lo que denominamos inteligencias múltiples. Puede que yo como persona me cueste mucho quedarme quieto en un solo lugar porque siento que me incomoda la inactividad. Por tanto, disfruto de hacer cosas con las manos, de moverme, de desplazarme, de cambiar de ambientes. Otras personas, por el contrario, tienen la facilidad increíble, ¿verdad?, de quedarse quietos, si vale el término, quizá leyendo algo, analizando algo, o quizá tiene esa facilidad para intercambiar ideas, conversar, dialogar, ¿verdad? Fácilmente abordan a otras personas, se comunican con estas. Esa variedad de formas de ser, de formas de abordar la realidad, es lo que se entiende como inteligencias múltiples. Esto es una realidad. Las personas tenemos diferentes tipos de inteligencias y están desarrolladas en diferentes grados en cada persona. No es que existan personas que tengan una sola inteligencia, sino que tenemos, es cierto, efectivamente, una inteligencia que quizá predomina sobre las demás, pero todos tenemos muchas inteligencias. Por otro lado, también está el aprendizaje sensorial. Nuestros sentidos son el principal medio de recoger información del entorno. Entonces, hay personas que somos más visuales, más auditivas, más táctiles. Entonces, esto también influye en la forma como aprendemos. Si nosotros podemos estimular la mayor cantidad de sentidos durante la experiencia de aprendizaje, estamos logrando atender a la mayor cantidad de personas, porque todos tenemos diferentes formas sensitivas de aprender. Por eso es que se habla de representación múltiple. Tenemos que, como educadores, gestionar ese contenido para que se presente de diferentes maneras en diferentes formatos. Veamos ejemplos prácticos. Una infografía es una representación gráfica de una información, obviamente organizada de una manera lógica. Por tanto, la persona que es, por ejemplo, muy intuitiva, que es una persona que razona mucho, deduce mucho, entonces fácilmente a ver una infografía va a poder entender la lógica que tiene. Habrán personas que son más visuales y por tanto el hecho de ver un gráfico les es más cómodo que leer un texto, ¿verdad? Lo mismo en el caso de los videos. Si pensamos en la biología, aquí dice, por ejemplo, crear infografías y videos para explicar la fotosíntesis. En vez de darles una cátedra sobre la fotosíntesis o presentarles un texto, un documento que describa la fotosíntesis, ¿por qué no utilizar más bien diferentes formatos, multiformatos? De manera que la persona tenga mayor exposición, ¿verdad?, de sus sentidos a el contenido. Es así de sencillo, ¿verdad? Fíjense cómo es que en esto más lo que pesa es la lógica y el sentido común. Veamos el segundo principio.
Acción y expresión múltiple. Aquí ya nos enfocamos no tanto en la labor nuestra como educadores, sino en el ejercicio de los estudiantes. ¿Cómo logramos que se generen diferentes maneras de participar en el aula para que los participantes movilicen también diferentes inteligencias, diferentes sentidos? Una participación diversificada permite realmente que las personas, digamos, se muevan en diferentes actividades dinámicas que les permitan expresar mejor aquello que están aprendiendo, aquello que están desarrollando, su comprensión. En esto las herramientas tecnológicas son muy importantes porque nos permiten expresar. Estamos en una época en la que la web permite que el estudiante, el participante, el usuario, finalmente, ¿verdad?, cree contenido. Entonces, es una web que permite que las personas se conecten con la información, pero también la modifiquen. Hay muchos editores de video, de audio, de texto, ¿verdad? Para crear imágenes, audio, para crear música. En fin, tenemos una serie de herramientas que también nos ayudan a expresar, ¿verdad? Aquello que está sucediendo dentro de nosotros. Aquello que nos demuestra, nos permite demostrar, perdón, cuáles son esas habilidades que estamos desarrollando. En base quizá a desafíos, poder utilizar todas estas herramientas resulta súper apropiado. Al final lo que estamos buscando o lo que queremos generar es un espacio propicio para que la persona exprese, ¿verdad? Demuestre, si vale el término, lo que está aprendiendo, la capacidad que está desarrollando de diferentes maneras, poniendo en juego todas sus capacidades y habilidades. Ejemplos prácticos, por ejemplo, si queremos evaluar, podemos hacerlo con presentaciones, con pósteres, con eh, proyectos digitales, ¿verdad? La típica evaluación en la que ponemos un cuestionario o hay un quiz, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos a atender a toda esa inteligencia que tienen las personas y les pedimos, por ejemplo, que elaboren un proyecto digital, un proyecto audiovisual que les permita mostrar, ¿verdad?, a través de una pieza de video, eso que queremos que demuestren. También tenemos muchas aplicaciones como Canva, como MindMaster, que habla, por ejemplo, o que nos da herramientas para poder organizar las ideas, como mapas mentales, como esquemas gráficos, ¿no?, como organizadores gráficos. Entonces, esto permite que las personas trasladen, ¿verdad?, no solamente lo que han aprendido, sino que movilicen todas las capacidades que tienen de manera más integral y presenten un producto que sea mucho más significativo que una prueba escrita. O sea, importante. Y es igual así de sencillo, fíjense, estamos hablando de cómo logramos que las personas demuestren, presenten evidencias de lo que han aprendido, pero a partir de todos los recursos que tienen, a partir de todas esas capacidades que han desarrollado. Entonces, eso es lo que nos plantea entonces el DUA, el Diseño Universal de Aprendizaje. El tercer principio tiene que ver con la implicación múltiple. Tiene que ver con las dinámicas que generamos dentro del aula. ¿Qué tipo de dinámicas podemos generar que permitan que las personas se relacionen, se vinculen de manera muy diversa? ¿Para qué? Para promover justamente la inclusión. En el DUA un aspecto esencial es la inclusión. Si toda persona, ¿verdad?, tiene derecho y tiene una voz que expresar, tiene algo que decir, es algo importante y que merece ser escuchado. Entonces, esa economía, ¿verdad?, de la participación debe expandirse al grado de que toda persona pueda participar y tenga la posibilidad de participar. Y por eso hay que generar dinámicas que permitan una participación democrática, una participación amplia y sobre todo una participación inclusiva. Lamentablemente, en aula, esos momentos donde pedimos la palabra o donde invitamos a alguien a dar su voz, se ven limitados a unas cuantas personas porque tenemos a veces muchos estudiantes. Un salón de clases con 30 o 40 estudiantes resulta complicado de gestionar y de lograr que las personas participen como se quisiera, ¿verdad? Por eso es que el DUA atiende a este aspecto para no quedarse en el simple hecho de decir no es posible hacer algo al respecto o no tenemos las condiciones. No, queremos explorar un poco las opciones que tenemos dentro del salón y también fuera de él. ¿Para qué? Para que se generen dinámicas que permitan la participación equitativa y la inclusión. Una herramienta y a la vez un marco de trabajo esencial es justamente la gamificación. La gamificación permite entender la clase
como parte de toda una trayectoria, que sería como una especie de narrativa, una historia que está enmarcada dentro de un juego serio. Esto lo hemos visto antes, ¿verdad? En uno de los workshops hablamos de gamificación, de juego serio y de marcos de trabajo de gamificación. Así que utilicemos estas herramientas para diseñar experiencias que no se limiten sencillamente a la hora de clase, que se expandan en el tiempo, que tengan unas mecánicas, unas reglas del juego, ¿verdad? Que permitan que todas las personas participen y que todos puedan ir superando esos desafíos para desarrollar esas capacidades que estamos planificando. Porque la idea al final es lograr la implicación. Y esto también implica el crear espacios de apoyo, ¿verdad? Quizá extracurriculares o incluso en espacios virtuales para el apoyo entre pares, crear pequeñas comunidades de aprendizaje dentro del aula para que las personas se sientan acompañadas. Esa colaboración y apoyo es esencial porque lo que trata de replicar el DUA como tal es que dentro del aula podamos generar una pequeña réplica de la sociedad, pero una sociedad en la que es posible colaborar. Lamentablemente las sociedades en las que estamos muchas veces son tan competitivas, donde vale decir que sobrevive el más fuerte y por tanto la colaboración es mínima. Pero también existen comunidades donde ese espíritu comunitario, ese espíritu de ser parte de un grupo, ¿verdad? También está presente y nos hace pensar de que es posible hacer esto. Y un principio del DUA es este, ¿no? Es posible la implicación múltiple si hay colaboración y si hay apoyo entre todos los miembros del grupo. Así que como gestores del aprendizaje, como quienes estamos enfocados en transformar a las personas y sus capacidades, tenemos que diseñar experiencias que permitan hacer esto. Yo le sugiero la gamificación. Creo que como tal, la gamificación tiene un diseño muy flexible y permite una participación amplia y sobre todo que conecta a las personas a una historia. Les invito a repasar el material, el video en el que tratamos, realmente son dos videos en los que tratamos justamente el tema de la gamificación y el diseño de experiencias gamificadas. Muy bien, veamos unos casos prácticos. Recuerde que son tres principios: representación, acción e implicación. Representación tiene que ver con el educador, la educadora, y cómo se encarga o se asegura de que lo que presente sea muy variado y estimule la mayor cantidad de sentidos e inteligencias. Por otro lado, la acción se centra en el estudiante para que tenga muchas o múltiples formas de expresar lo que ha aprendido, de expresar o demostrar las evidencias de lo que ha aprendido. Y la implicación que tiene que ver con esas relaciones entre participantes, relaciones con el docente, relaciones con la comunidad, esas relaciones sociales que se pueden generar dentro del aula, que también pueden ser múltiples y que sobre todo están enfocadas en la inclusión. En el caso de historia, pensemos en una materia como esta, pensemos en, hablando de representación, en que como educadores podemos presentar, fíjense, videos, mapas interactivos, textos, en este caso si el tema es revolución industrial, sobre ese tema, de manera que atendemos a una diversidad, ¿verdad?, de personas que tienen diferentes inclinaciones. Hay personas que son más visuales y por tanto el video les vendrá bastante bien. La mayoría somos visuales, así que nos gustan los videos. Un mapa interactivo, ¿verdad?, que me presente un espacio digital, quizá, una pantalla, y que tenga ciertos botoncitos ubicados en ciertas partes. Esos botones, al darles clic, al pincharlos, al poner el dedo sobre él, nos presenta cierta información o nos lleva a otro lugar. Entonces, esa navegación también atiende a los kinestésicos, a aquellas personas que les gusta mucho digamos, el desplazarse de un lugar a otro, les gusta mucho el tema de variar, ¿verdad? La información en diferentes ámbitos o espacios o plataformas. Entonces, estamos atendiendo a una mayor cantidad de personas con diferentes inclinaciones. La acción que se siente en el estudiante, podemos plantearle al estudiante, miren, el tema es revolución industrial. ¿Qué les parece si elaboramos un ensayo, ¿verdad? Redactamos un ensayo o dibujamos una línea de tiempo o hacemos una exposición oral? Tenemos ahí tres opciones distintas, ¿verdad? Para diferentes públicos y las personas pueden encajar mejor en una más que en otra, seguramente. La implicación, podemos generar relación del contenido con el impacto ambiental actual. Podemos pensar, fíjense, cómo nos vinculamos con la sociedad o cómo este contenido nos conecta con el resto de la humanidad. Claro, la revolución industrial tiene que ver con la aparición de la máquina de vapor y luego los combustibles fósiles.
Entonces, toda esta transformación que se dio en la forma como producimos, ¿verdad? Eh, Tiene un impacto ambiental y ha sido quizá el principal motor, si bien el desarrollo de la humanidad y básicamente de la tecnología, pero también ha tenido un impacto muy fuerte en nuestra relación con el medio ambiente, que puede ser muy interesante como una manera de conectarnos con el resto de la humanidad, no solamente como participantes, sino con la humanidad entera, el pensar en cómo se relaciona este descubrimiento, ¿no? de la generación de electricidad a través de los combustibles fósiles, toda esta industria y la forma como se desarrolló, cómo esto al final también ha tenido su impacto en nuestra relación con la madre tierra. ¿Por qué es importante esa relación? Bueno, es ahí donde entra, fíjense, todo este debate y sobre todo el desarrollo del pensamiento crítico. Pues estamos hablando, por un lado, de desarrollo, ¿verdad? De vivir en mejores condiciones, de comodidad para las personas, y por otro lado, estamos hablando de nuestra relación con el medio ambiente y cómo uno está completamente vinculado al otro, ¿verdad? Y que el hecho de estar más cómodos podría estar significando una comodidad a corto plazo, porque no es sostenible. En fin, ahí podemos tener diferentes argumentos y puntos de vista, y el hecho de argumentarlos, el hecho de respaldarlos, puede ser significar una experiencia muy interesante para analizar. En las matemáticas, podemos pensar, por ejemplo, en la representación, encontrar diferentes formas de presentar el contenido, quizá a través de bloques, ¿verdad? Algo más físico, algo más tangible, o utilizar hojas interactivas como hojas de cálculo o videos, ¿verdad? Para poder explicar ejercicios. A veces el estudiante no recuerda una parte de la explicación, pues un video puede ser excelente para que repita, ¿verdad? El ejercicio y pueda recordarlo. La manera como el estudiante se involucra en el contenido es la acción a través de resolver problemas, ¿verdad? Se les plantea problemas o casos de estudio. También le podemos pedir que grabe un video en el que explica o en el que diseña algo. Entonces, a veces podemos sobrecargarnos como educadores pensando en todo el material que tenemos que crear, pero ¿y qué tal si nuestros estudiantes lo crean? Como un video, por ejemplo, como un material que permita para poder entender un principio, una ley matemática, o que facilite la resolución de un ejercicio. En fin, estas son ideas de cómo se aplican estos principios, ¿verdad? Estos principios que tiene el DUA. En cualquier área es posible realmente ir más allá del contenido para ver cómo podemos diversificar la forma como enseñamos, diversificar la forma como los estudiantes aprenden y diversificar la forma como nos vinculamos y conectamos entre participantes y también con la humanidad. Así que es una de las estrategias más utilizadas actualmente, porque efectivamente la inclusión se ha convertido en el lema de muchas organizaciones y tiene que ver justamente con este respeto a la diversidad. Por tanto, los beneficios principales tienen que ver justamente equidad e inclusión, la personalización del aprendizaje. Hay un mejor rendimiento porque las personas aprenden atendiendo a sus inclinaciones y a sus tendencias. Y hay un desarrollo integral porque estamos ampliando, ¿verdad? La gama de experiencias que tienen las personas en cuanto a las inteligencias que entran en juego y en cuanto a los sentidos que entran en juego. Buenísimo. Bueno, ¿cómo se implementa el DUA? Claro, siempre se requiere un diagnóstico, ¿verdad? Porque en muchos casos esto puede implicar que también las instalaciones se modifiquen. Si quiero ser inclusivo y, por ejemplo, a mi salón de clase llega una persona que tiene algún tipo de discapacidad intelectual o quizá motora, ¿está mi centro, está mi aula en condiciones de recibir personas así, que tienen otras necesidades, ¿verdad?, adicionales? Pues por eso es que se requiere un diagnóstico, ¿verdad? Para ver si realmente las instalaciones, el material de estudio, ¿verdad? Las condiciones del aula, las condiciones de la asignatura, si realmente están adecuadas o se pueden adecuar para atender a esas necesidades especiales. Es importante eso. También se requiere capacitación del personal docente para que comprenda los principios y sepa cómo utilizarlos, cómo aplicarlos. Pero hay digamos, hay un momento de diseño en el cual se tiene que todo lo que se tiene que ajustar o adecuar, hay que diseñarlo para luego implementarlo.
Una vez que se implementa y entra en operación, siempre también haremos evaluación para ver si realmente el resultado es efectivo, si la inclusión ha sido posible, ha sido real y si realmente estamos logrando una transformación en las personas a partir de esta forma de hacer educación. Así que la evaluación nos permite también retroalimentar y ajustar. Buenísimo. Esto es DUA. Vayamos al siguiente apartado. Queremos hablar sobre el aula invertida, el Flipped Classroom. El Flipped Classroom es una estrategia de aprendizaje que tiene que ver con el aula invertida. Vamos a ver qué significa esto. Pues básicamente lo que hacemos es invertir, ¿verdad? O trasladar, fíjense, esto es importante, trasladar algunas actividades o tareas que se suelen hacer en clase, en el aula, con los estudiantes, a otros espacios que pueden ser virtuales. O si ustedes quieren, a otros momentos de tiempo que podrían ser tiempos que la persona está en casa o tiempos en los que no está en el aula. Entonces, esto es un enfoque importante porque efectivamente hay ciertas actividades que se pueden delegar para que los estudiantes las desarrollen hasta de manera mecánica en otros espacios y aprovechar el espacio de aula presencial con los estudiantes para actividades que realmente sean más significativas, que realmente se enfoquen en el aprendizaje activo, actividades prácticas, discusiones, resolución de problemas, utilizar de manera más eficiente esos espacios en los que estamos reunidos como grupo. En otras palabras, hay ciertos momentos en los que podemos aprender solos, ¿verdad? Leyendo una información, viendo un video, ¿verdad? Y llevar esa información a otro espacio en el que ya en el colectivo y con desafíos significativos, pues podamos poner en acción lo que estamos aprendiendo. Esa es la inversión que hacemos, ¿no? Trasladamos parte del aula a otro espacio. Invertimos el aula para que también el espacio que tenemos de tiempo en casa se convierta en un espacio también de aprendizaje, pero de aquellos aprendizajes que quizás son más duros, ¿no? Que solamente requieren eh, leer algo, analizar algo, ¿verdad? Que no requieren un desarrollo mayor de capacidades. Veamos un poco cuáles son los elementos que sustentan este estilo de aprendizaje, este enfoque de aprendizaje. Primero, promovemos la autonomía del aprendizaje. ¿Por qué? Porque al trasladar ciertas actividades y cierto contenido para la casa, para que el estudiante las desarrolle solo, le estamos dando la libertad de que él gestione el cómo hace posible esto. Entonces el estudiante pues controla, ¿verdad? Regula su ritmo y el nivel de profundidad al cual se expone si realmente quiere aprender con mayor intensidad. Pero entendiendo que ese contenido al que le estamos dando acceso en otros espacios es un contenido que va a requerir de ciertas capacidades, pero las capacidades que son más críticas, quizá como el pensamiento crítico, quizá como el trabajo colaborativo, quizá como la resolución de problemas, estas capacidades que requieren un mayor desarrollo a partir de el trabajo en grupo, el trabajo en equipos, pues las realizamos en aula y estas otras las delegamos para la casa. De ahí que el uso de la tecnología se hace esencial. Porque ¿cómo le presentamos el contenido? Ya sean videos, instrucciones, contenido. Bueno, podemos enviárselo a través de, no sé, correo, cartillas físicas también podría ser. Durante la pandemia se utilizaron muchas cartillas físicas para este trabajo, pero realmente la tecnología hoy día nos da la posibilidad de tener múltiples plataformas en las cuales podemos entregar contenido, ya sea en forma de videos, de juegos o herramientas interactivas. La interacción en el aula, claro, este es un principio importante porque lo que estamos logrando es que esos espacios de aula sean tan ricos porque son exclusivos para aquellas actividades más desafiantes y que requieren de una interacción, de una participación, de un diálogo de saberes, de un tema de colaboración. Así que son espacios en los que nos centramos en desarrollar esas capacidades de mayor nivel. Acordémonos de la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Hay ciertas capacidades que requieren un mayor nivel de desarrollo. Por tanto, esas capacidades podemos desarrollarlas en esos espacios en los que estamos como grupo juntos. Por tanto, el docente se convierte en un facilitador del aprendizaje, en un guía, en un gestor de plataformas educativas a distancia, porque habrán ciertos contenidos que van a trabajar en otros tiempos que no sean los de aula. Por tanto, también se convierte en un tutor virtual. Así que realmente los principios
aluden justamente a esta autonomía, a esta facilidad de acceder al contenido previamente al contenido que es de mayor nivel de profundidad, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esto puede significar quizá al principio un mayor trabajo para el docente, porque tiene que preparar el material que se va a enviar para la casa, ¿verdad? Tiene que elaborar ese material, pero obviamente, como pasa con todo, esto puede complicarse al principio. Es decir, al principio, cuando comenzamos a trasladar la asignatura o parte de la asignatura a la plataforma virtual, hay un trabajo importante de maquetación, de creación de contenido, de producción, ¿verdad? De curado de contenido para que este sea el adecuado, ¿verdad? Y que hayan instrucciones claras sobre cómo el estudiante tiene que trabajar con ese contenido. Y también hay que diseñar las actividades dentro del aula, actividades que sean más colaborativas, de resolución de problemas. O sea, hay también un diseño allí de lo que pasa en aula importante. Entonces, esto es justamente lo que puede significar un desafío para el docente. Pero imagínense que esto ya lo tiene montado para el curso que sigue o para el curso que viene. Entonces, el trabajo se simplifica y se encarga más bien de gestionar el cómo se está usando el contenido o esos espacios de aprendizaje y cómo dinamizar el trabajo en aula. Es mucho más rico porque nos enfocamos justamente en lo que en esencia es nuestro rol como facilitadores y como educadores, que es en promover a través del diálogo, de la discusión, a través de los trabajos quizá grupales o la resolución de problemas, atender justamente a las personas en ese desarrollo de capacidades. Así que por ese lado es un enfoque muy aterrizado, ¿verdad? Para lo que es nuestra esencia como educadores. El uso de la tecnología es esencial. En esto quizá podemos pensar en plataformas como Moodle, como ATutor, como Classroom, que nos permiten monitorear, ¿verdad? Las actividades de los estudiantes dentro de esas plataformas. Es importante que como educadores adquiramos esas capacidades para el uso de plataformas educativas, aulas virtuales, entornos virtuales de aprendizaje. Esto nos permite, nos facilita muchísimo luego poder invertir en nuestras aulas, ¿verdad? Y entonces dedicar el tiempo en aula física para aquellos aspectos que son más sobresalientes. Algunos ejemplos que podemos tomar en cuenta para invertir en nuestras clases. Los videos, en esencia, gran parte del contenido teórico o quizá mucho más procedimental, podemos trabajarlo a través de videos, ¿verdad? Enviamos un video en el que, por ejemplo, explicamos el contenido que queremos explicar, lo mismo que haríamos en aula, pero claro, al hacerlo en aula los estudiantes están pasivos o podemos darle para que lo lean en aula, pero casi que es tiempo mal utilizado. ¿Por qué? Porque leer lo pueden hacer en casa. Entonces, esa es la esencia de Flipped Classroom. La idea es básicamente optimizar el trabajo que tenemos en aula, que se enfoque en el desarrollo de las capacidades de mayor nivel. Por eso es que utilizamos todo lo demás, lo utilizamos para trasladarlo a la casa. El trabajo en equipos, ¿verdad? Eso se trabaja dentro del aula. Cuestionarios interactivos, mapas mentales. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de transformar el contenido para que se pueda consumir desde un espacio virtual. Así que es usar todas las herramientas que nos proveen las mismas plataformas. Cuando pensamos en Moodle, por ejemplo, Moodle tiene una gran variedad de actividades que el estudiante puede desarrollar dentro de la plataforma. Quizá tipo foros, tipo cuestionarios, hay wikis, hay algunos juegos también que se pueden montar dentro de Moodle. Hay el modelo de lecciones que también nos permite de manera un poco más interactiva leer un contenido, pero de manera más entretenida. O sea, hay diferentes formas de presentar el contenido y el entorno mismo puede ser más iconográfico, puede ser más metafórico, ya depende mucho de la capacidad que tengamos al editar, al maquetar esas aulas virtuales. Bueno, aprovecho para hacer un pequeño paréntesis. Si están interesados en temas de maquetación de aulas virtuales, diseño y creación de espacios virtuales de aprendizaje, escriban un mensajito al privado para que podamos proponer un tema un poco más adelante, ¿verdad? O incluso tenemos una formación que tenemos diseñada para esto, igual podrían estar interesados en sumarse a esta formación. En otras palabras, volviendo al tema, todas las actividades que plantea Flipped Classroom tienen que ver justamente con cómo logramos que ese espacio que ellos tienen en casa, ¿verdad? Fuera del aula, también sea un espacio rico, interesante, entretenido. Que no sea sencillamente lectura pura y dura, sino que también tenga un diseño
que facilite el aprendizaje. De manera que nos aseguremos que al llegar al aula, los estudiantes ya vienen con todo lo que se requiere para que el trabajo en aula sea realmente también significativo. Algunos casos prácticos que podemos, digamos, comentar para ilustrar lo que implica Flipped Classroom. Por ejemplo, los estudiantes ven un video explicativo sobre figuras literarias y leen un fragmento del Quijote antes de analizar en grupos las metáforas del texto y crear una representación teatral. Claro, no puedo dedicar el tiempo del aula como lo hacían antes, ¿no? Antes lo que se hacía era básicamente, bueno, comenzamos la clase, repartimos el texto a leer, chicos, de toda la clase leyendo, ¿verdad? Todo cada quien en su silla haciendo su lectura. Matamos un tiempo valioso porque estamos reunidos presencialmente. ¿Solo para qué? Para leer individualmente. ¿Verdad que no tiene sentido? Entonces, en este caso, la idea es, bueno, vamos a montar el contenido, en este caso el video, los fragmentos de la obra literaria, los montamos en una plataforma de una manera lógica, entretenida, para que el estudiante en su tiempo de casa lo pueda hacer, ¿verdad? En su tiempo de estudio. Y entonces cuando llegamos al aula nos enfocamos en lo que es importante. Pues vamos a armar una representación teatral con esto que hemos aprendido, que hemos conocido. Y esto pues sí que implica coordinación, implica ponernos de acuerdo, diseñar la estructura de la obra, ¿me entiendes? Es un trabajo mucho más significativo. Y así en cualquier área realmente podemos utilizar Flipped Classroom como una estrategia para optimizar los tiempos, para que el tiempo de calidad que tenemos con nuestros estudiantes de manera presencial se enfoque justamente en el desarrollo de esas capacidades de mayor nivel. Muy bien. ¿Qué beneficios tiene? Pues empoderar a las personas. Recordemos que una competencia esencial que en este tiempo es muy valorada, esto según el Foro Económico Mundial, es esa capacidad de autoaprendizaje, el aprender a aprender. Entonces, ese empoderamiento se da en el sentido de que las personas aprenden a tener un ritmo de aprendizaje propio, en el que ellos marcan el ritmo y marcan la cantidad y la profundidad. Eso implica también aprendizaje activo. Las personas se enfocan en aprender de una manera, con una motivación más intrínseca, ¿verdad? Y dentro del aula también se enfoca en el aprendizaje activo porque estamos vaciando, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido en casa, en aula, y el estudiante se encarga de, a partir del desafío que se le plantea, pues organizar todo ese contenido y hacer algo con eso, ¿no? Producir en aula. Es como que en la casa, ¿verdad? Pensamos en todo lo que vamos a hacer, lo tenemos claro en la mente, llegamos al aula y lo ejecutamos. Vamos a ponerlo en limpio, vamos a producirlo, básicamente, en aula. ¿Por qué? Porque ahora sí tenemos los recursos necesarios, tenemos las personas, tenemos el docente a mano, en fin, eso es un aprendizaje activo. Mejoramos el aprovechamiento del tiempo, indudablemente, porque lo utilizamos para las cosas que son más importantes. Eh, el tiempo de estar juntos como grupo, como individuos, con el docente, con la docente, pues tenemos ahí un espacio importante y ese tiempo hay que cuidarlo. No podemos desperdiciarlo en actividades individuales, ¿verdad? Se hace también un aprendizaje personalizado, porque ese espacio que el estudiante tiene en las plataformas educativas virtuales son monitoreados, ¿verdad? De manera individual. Las herramientas que nos plantean estas plataformas nos permiten monitorear específicamente los horarios que los estudiantes dedican a las lecturas, los horarios que dedican a ver los videos, cuántos recursos descargaron. Hay una serie de métricas que nos brindan y por tanto podemos hacer un seguimiento personalizado al desarrollo de actividades dentro de estas plataformas. Y una mayor interacción, indudablemente, porque en aula, ¿verdad? Nos enfocamos justamente en el trabajo colaborativo, en la interacción, en el intercambio de conocimientos, en la producción de conocimiento, en la producción también de productos a partir de lo que hemos aprendido. Así que sin duda es muy beneficioso. Muy bien, quiero pasar al siguiente punto. En este caso vamos a ver otra forma también de abordar el aprendizaje dentro de aula, que son los proyectos, ¿verdad? Proyectos, en este caso, interdisciplinarios. Estamos hablando de STEM. STEM es un acrónimo que indica, digamos, una serie de asignaturas, aquellas que nos permiten desarrollar productos y básicamente hacer uso, ¿verdad?, de la tecnología para poder transformar quizá alguna realidad, resolver algún problema. Si bien se trata de algunas áreas específicas,
del conocimiento y queremos entender que pueden abarcar a todas las áreas posibles, porque estamos hablando de proyectos interdisciplinarios. Es un enfoque innovador, como se menciona en el título. Así que veamos qué es STEM. Bueno, quizá vamos a enfocarnos antes en las... Ajá, quiero aquí retroceder un poquitito. Ahora sí. En los elementos claves que tiene el STEM. Primero es interdisciplinaridad, ¿verdad? Porque estamos hablando de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas, ¿no? STEM, ciencia, tecnología. Ahí hablamos, por ejemplo, de todo lo que nos brinda hoy día la tecnología. Especialmente podemos citar quizá el tema de inteligencia artificial. Ingeniería, que sería la E. A, que es el arte, ¿verdad? Y M, que son las matemáticas. Entonces, en ciencias entran todas, ¿no? Las que acompañan a las ciencias exactas, como por ejemplo la física, la química, la biología, ¿verdad? Bueno, todo lo que sería, lo que sea ciencia, ¿verdad? Que utilice el método científico estaría en ciencia. Tecnología, ahí en términos muy amplios, es el uso de aquellas tecnologías que nos permiten resolver problemas. Quizás lo más representativo sería el Internet, ¿verdad? Y la tecnología informática. Y hoy día también la inteligencia artificial. En ingeniería pensamos en todo aquello que nos permite resolver problemas, ¿verdad? El enfoque ingenieril que está presente en el diseño, en la construcción, en el maquetado. El arte, que de por sí nos presenta ese gusto estético o ese enfoque estético en las cosas como las hacemos, que no solo se enfoca en el dibujo, la pintura, sino también en la música, la escultura, el baile, en fin. Y las matemáticas, que son como un lenguaje básico, ¿verdad? Que de alguna forma nos ayuda siempre a cuantificar todo lo que estamos haciendo. Y cuando hablamos de resolución de problemas, las matemáticas son esenciales. Bien, fíjense cómo es que este conjunto de, de áreas de conocimiento, que puede ser muy distintos entre sí, se combinan. ¿Para qué? Para resolver proyectos, para resolver problemas. Aquí la metodología base que utilizamos es el aprendizaje basado en problemas, el ABP, que básicamente consiste en tomar de la realidad, ¿verdad? Sobre todo del contexto, problemáticas reales para analizarlas, para resolverlas utilizando todas las disciplinas que conocemos de manera integral. No nos enfocamos solamente en que si es un problema de índole más ingenieril o matemático, pues nos enfocamos solamente en esas áreas. No, queremos abordar el conjunto de especialidades, de disciplinas de conocimiento para resolver los problemas. Aquí la clave es la creatividad y el diseño, ¿no? Y el diseño, cuando pensamos en diseño, pensamos siempre en prototipos, porque es difícil pensar que una solución se dé de buenas a primeras. Es decir, me plantean un problema y yo automáticamente tengo una solución que dé atención a ese problema. No, generalmente un problema puede tener múltiples soluciones. Y para poder encontrar la solución más efectiva, quizá en base a los recursos que se tienen, sin duda se requiere una experiencia de diseño. Por tanto, hay que probar posibles soluciones, maquetarlas, probarlas y ver cuál resuelve mejor el problema con los recursos que se tienen y atendiendo bien también a las personas que son quienes sufren el problema. Así que fíjense cómo son diferentes elementos y esto es parte del ABP, del aprendizaje basado en proyectos. Así que pensemos en un ejemplo para aterrizar mejor estas ideas, porque esto tampoco es que sea algo complicado, ¿no? Estamos hablando de interdisciplinaridad, es decir, dentro de no sé, una empresa, tenemos diferentes áreas que tiene la empresa, dentro de un centro de formación tenemos diferentes asignaturas o materias. Entonces, ¿cómo logramos que proyectos reales, problemáticas reales, ¿verdad? Se puedan convertir en proyectos interdisciplinares que resuelvan ese problema de manera más integral y con un enfoque mucho más amplio. El ejemplo nos plantea lo siguiente: diseñar un puente utilizando principios de ingeniería, incluyendo cálculos matemáticos y presentación creativa. Claro, ¿por qué este es un ejemplo apropiado? Porque un puente, como tal, resuelve un problema. Pensemos que en una localidad, ¿verdad? Hay un río y las personas siempre que quieren cruzar de un lado a otro tienen que meterse al agua, utilizar algún mecanismo como un bote o algo, ¿verdad? Para poder cruzarlo. Entonces, o quizá utilizan un puente o no sé, algo cercano a un puente, pero que es peligroso, que es inseguro. Entonces, un puente es una solución apropiada para una problemática de ese tipo. Pero no es sencillamente
montar el puente, ¿no? Esto implica un cálculo para ver qué va a pasar sobre ese puente, el peso que tiene que soportar, las dimensiones que debe tener, ¿verdad? Los materiales en base a las circunstancias y el lugar donde se va a construir, cuáles son los más adecuados. La estética para que no rompa el paisaje, ¿verdad? Con algo que resulte quizás desagradable a la vista. Y cómo esto se puede integrar con aquellos aspectos culturales del lugar, para que entonces las personas se sientan a gusto y que conecte también con sus valores, ¿me entienden? Es decir, hay diferentes elementos que entran en juego y todos ellos son parte de las diferentes disciplinas que pueden participar dentro de ese diseño, de esa solución. Así que STEM no es otra cosa que vamos a reunirnos de diferentes miradas para mirar el problema y vamos a diseñar una solución. Ojo que al decir diseñar estoy pensando en que van a haber varias posibles soluciones que iremos descartando hasta encontrar la más adecuada. Por tanto, hay un proceso de prototipado, de validación, de descarte, ¿verdad? De refinamiento para llegar a la solución más óptima. Hay un proceso de diseño que nos permite resolver ese problema desde esas diferentes miradas o con esos diferentes enfoques. Así que eso es STEM. Esto implica también, obviamente, si hablamos de integrar diferentes disciplinas, implica tomar en cuenta todo lo que existe, ¿verdad? Para poder hacer posible esa solución. Parte del hecho de que hay muchas soluciones que ya se han dado, ¿verdad? A problemas similares en alguna parte del mundo. Esto es lo que llamamos el benchmarking. El benchmarking se basa justamente en indagar, en investigar qué hay en el mundo, ¿verdad? Similar a lo que estamos viviendo y qué tipo de solución se le ha dado. Porque seguramente en alguna parte del mundo se ha presentado algo parecido, quizás no idéntico o quizás idéntico, y se han planteado soluciones a ese problema. Entonces, aquí integramos todo lo que existe también para poder dar solución a los problemas. Es parte de la experiencia de diseño el benchmarking. Entonces, la integración de la tecnología en el aula, porque claro, no estamos pensando sencillamente que es un problema, no sé, de ingeniería, o es un problema matemático, o es un problema exclusivamente de arte o de ciencias. Es un problema interdisciplinar que tiene que abordarse desde esos diferentes enfoques. Así que, bueno, en esto me adelanto porque en realidad es lo que estamos comentando. Implica un trabajo colaborativo, porque estamos hablando de diferentes asignaturas, diferentes docentes, ¿verdad? En muchos casos se trabaja esto con diferentes niveles o diferentes estudiantes de diferentes niveles para mejorar en mayor medida la experiencia. Yo pienso en el proyecto, ¿verdad? Como una experiencia de aprendizaje. No se trata solamente de resolver un problema, sino como el ejercicio de resolver ese problema me permite desarrollar capacidades en mis estudiantes. Los estudiantes participan en un proyecto interdisciplinario y esos espacios de participación se convierten en espacios de aprendizaje. Porque el momento cuando estamos diseñando, cuando estamos prototipando una maqueta, estamos maquetando para prototipar una posible solución, todos esos espacios son ricos, porque nos permiten interactuar con diferentes disciplinas, incluso con diferentes estudiantes que no son los de mi nivel, no son los de mi grado, o trabajadores que no son los de mi área solamente. Trabajo también con los que están en ventas, con los que están en la parte más administrativa, porque queremos dar una solución integral. Y ese trabajo, ¿verdad? Colaborativo, interdisciplinario, que puede ser desafiante, porque estamos hablando de diferentes ritmos y niveles y hasta jergas, ¿verdad? Al comunicarnos, pero es lo que hace que realmente el proyecto tenga una solución mucho más armónica, porque entendemos que una solución no debe responder sencillamente a un enfoque, ¿verdad? Sesgado, sino más bien tiene que incluir a la mayor cantidad posible de enfoques o de personas para que también éstas se sientan a gusto con la solución. Es un enfoque muy interesante, ¿eh? Si pensamos en las empresas, muchas soluciones son unilaterales y por tanto cuando llegan y se implementan, muchas personas pueden sentir que son impuestas. En muchos casos son impuestas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente viene, se implementa sin tomar en cuenta quizá el contexto o a las personas que van a estar implicadas. Entonces, STEM es un intento de que tomemos conciencia de que las soluciones deben ser interdisciplinarias
Las soluciones deben tener un multienfoque para que entonces tengan un mayor sentido. Excelente. Pues estamos ya llegando un poco hacia el final, ¿verdad? Acá algunos beneficios del STEM. Indudablemente el desarrollo de habilidades, porque estamos pensando en que toda la experiencia de resolver el problema es una experiencia de aprendizaje. Fomenta la creatividad, el pensamiento crítico, la resolución de problemas. Entran en juego una serie de habilidades que no son necesariamente las habilidades específicas de cada asignatura, sino son habilidades mucho más amplias. El aprendizaje es más significativo porque estamos hablando con problemáticas reales, situaciones reales que requieren atención y por tanto eso conecta mucho más con esos espacios de interacción, es ese público objetivo al cual se va a dirigir la solución y que está sufriendo el problema. Hay un aprendizaje mucho más significativo. Y también pues nos prepara para el futuro, esos desafíos que nos plantea la sociedad y sobre todo esta conciencia, ¿no? De que las mejores soluciones tienen una multitud de enfoques, una multitud de miradas que atienden al problema para que la solución sea más integral y mucho más inclusiva. Perfecto, pues quiero concluir esta parte, quizás cerrando también las otras dos metodologías y marcos de trabajo. ¿No? Hemos hablado de DUA, el diseño universal de aprendizaje, y también de Flipped Classroom. Todos ellos, todas estas metodologías activas, entre las que está también STEM, nos plantea al estudiante como el centro, ¿verdad?, de la experiencia de aprendizaje y al tutor o al docente, al facilitador, como aquel que diseña la experiencia de aprendizaje para que el estudiante, el participante, desarrolle capacidades. Entonces, este rol como diseñadores, como quienes desde la empatía, desde la conexión con la realidad, desde ese amor por lo que hacemos, diseñamos experiencias, diseñamos espacios donde los participantes puedan expresar de manera lo más libre posible y de manera más integral sus capacidades, ¿verdad? Sus anhelos, puedan poner en acción su creatividad para entonces en ese ejercicio de resolver problemas, en ese ejercicio de interactuar, de convivir, de coordinar, pues desarrollen esas capacidades que anhelamos que desarrollen para que sean seres humanos integrales, para que tengan esas capacidades que les permitan entonces tener un impacto positivo en el mundo. Bueno, ¿qué hemos visto en toda esta serie de workshops? Ahora que ya hemos cerrado el tema de hoy con estos tres marcos de trabajo, hagamos un pequeño recorrido a todo lo que ha sido la experiencia. Fíjense que hemos estado viendo una serie de enfoques, herramientas, estrategias y últimamente marcos de trabajo, ¿no? Como en este caso hemos visto el uso y la incorporación de la inteligencia artificial para enfrentar los retos que tenemos en la educación, para facilitarnos en muchos casos el trabajo que tenemos como educadores, cómo es que la cultura, ¿verdad? Es clave, la cultura institucional es clave para que entonces el ejercicio de la docencia, el ejercicio de la formación, o en todo caso la empresa como tal que tiene un objetivo que está quizá muy vinculado con la rentabilidad, con la eficiencia, la cultura debe construirse, debe diseñarse, no debe dejarse al azar para que suceda de manera orgánica, porque al final siempre hay una cultura que se va instalando, que se instala. Y si no es la que tenemos diseñada o pensada, pues será la que tenga que existir, porque siempre habrán personas que terminen imponiendo su juicio o sus prejuicios y terminemos funcionando, y muchas veces de manera inefectiva. Hemos hablado también de gamificación, dos sesiones, dos espacios de workshop muy significativos, pensando en estrategias, en modelos, ¿verdad? En narrativas, en marcos de trabajo de gamificación. También hemos hablado de lo que es la mentalidad de crecimiento y la evaluación formativa. En el workshop 6 nos enfocamos justamente en cómo evaluar desde otra mirada, desde el enfoque de capacidades, ¿verdad? Evaluar entendiendo que la evaluación es un espacio de aprendizaje también, es un espacio en el que el estudiante aprende muchas veces por los errores que comete, pero no queremos castigar al estudiante por sus errores, sino darle a entender siempre que es un proceso el que está viviendo en el que se están desarrollando sus capacidades. Queremos dejar de lado la calificación eh, cuantitativa, ¿verdad? Como tal, el número, el porcentaje, porque no representa realmente el desarrollo de capacidades.
En los últimos workshops hemos visto justamente el anterior, en lo que sería la reinvención del profesional, en este caso nosotros como educadores, como educadoras, como formadores, podríamos reinventarnos y además del trabajo que hacemos, empezar a proyectarnos como profesionales referentes en el rubro. ¿Podríamos tener una marca personal? Por supuesto que sí. Como somos expertos en nuestra área, en nuestro rubro, pues podemos desde ese rol brindar asesoría a otros. Y esto puede convertirse también en un modelo de negocio. ¿Por qué no? ¿Verdad? Por eso es que hablamos también del coaching como herramienta. El coaching nos plantea una serie de pasos que podemos dar para poder abordar a las personas que tienen problemas en nuestro rubro y poder atender esos problemas para que ellos se desbloqueen, ¿verdad? Para que ellos puedan desbloquear su potencial en el rubro en el cual estamos. Entonces, claro, el coaching nos plantea herramientas válidas para el autoconocimiento, para diseñar estrategias de solucionar problemas, ya sea personales, sociales, familiares o laborales. Así que creo que es una gran oportunidad el abrirnos a esta posibilidad de poder entonces brindar servicios. Y finalmente hoy día hemos visto justamente estos marcos de trabajo que son STEM, DUA y Flipped Classroom. Así que colegas, muchas gracias por su atención. Han sido semanas, ¿verdad? Meses realmente de estar conectándonos cada 15 días. Les agradezco mucho el que nos acompañen, nos estén acompañando y les invito a que no se desconecten del canal. En este caso, nuestro canal de comunicación es el grupo de WhatsApp que tenemos en nuestra comunidad de aprendizaje. No se desconecten, sigamos conectados, sigamos aprendiendo. A través de este medio estaremos informándoles de futuras actividades. Hemos pensado también en cómo podemos empaquetar todo esto que hemos presentado en estos 8 workshops, cómo podemos empaquetarlos para presentárselos como un producto que pueda ser de valor para ustedes. Así que no se desconecten y estén atentos a la información que les presentaremos por este medio. Muchas gracias, los queremos mucho y nos vemos en una próxima oportunidad, dentro de muy poco.